Bienvenidas y bienvenidos a La Herramienta, el programa sindical de AFUR. Continuando con la temática de las PPP y el Hospital de Clínicas, queremos escuchar otras voces acerca de la interna de la universidad. Tenemos en estudio en AFUR a Valeria Sánchez de la FEU, que nos va a hablar la posición que tiene la gremial sobre este proyecto de incorporar la participación pública-privada en la reformulación del Hospital de Clínicas. ¿Cómo andas, Valeria? Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. Bien, bueno, la idea un poco, ¿qué visión tiene la FEU con respecto a este proyecto? Bien, nosotros, bueno, ya desde fines de 2015, cuando empezamos como a visorar un poco lo que era la propuesta que venía del Ejecutivo, enseguida, por suerte, la Federación se posicionó bien fuerte en contra, entendiendo este proceso de avance, ¿no?, de las PPP como un avance privatizador. Mucha gente nos pregunta por qué consideramos que es una privatización, y el análisis que nosotros hacemos es que en realidad cuando uno mira a gran escala se puede ver como un avance, ¿no?, del capital sobre los servicios públicos, en este caso concreto el Hospital de Clínicas. El análisis que nosotros hacemos es que obviamente el capital internacional necesita mantener su tasa de ganancia de alguna forma y avanza sobre los nichos que todavía no había llegado. Sí. En nuestro país esto se ve muy claro en lo que, por ejemplo, lo que ha sido la herramienta PPP a nivel de la construcción de la cárcel, por ejemplo, sí, que es un hecho innovador, todavía no había aparecido. Otras construcciones de infraestructura parecen como más aceptadas, ¿no?, la construcción de las carreteras y demás. Pero a nivel del pueblo uruguayo, tanto la cárcel como el avance de lo que sería el Hospital de Clínicas sería una novedad. Ya se está hablando de otras cosas, además de clínicas, se está hablando también de la educación, sí, llevarlo a otros lados. Sí, y bueno, ni que hablar, ANEP ya tiene bastante avanzado el proceso de los contratos PPP para la construcción de escuelas, liceos y CAIF, lo cual también es un avance sobre lo que es la educación pública. También está el argumento ahí de que, bueno, en realidad nuestra ley, la ley uruguaya, nos protege a lo que es la educación y la salud pública y no se podría avanzar sobre servicios asistenciales o académicos. Eso es una realidad, pero nosotros creemos que hay un montón de servicios conexos, vamos a decir, a lo que son asistenciales, al médico específicamente, o al enfermero que te atiende, o al docente que te da clase, sí, que en realidad también hacen a la vida universitaria y habría un privado que se enriquecería por el uso de estos servicios públicos. Ahí va, por ejemplo, ¿qué servicios se podrían estar corriendo a riesgo en ese sentido? Eso todavía no lo podemos saber en tanto no tengamos el informe que se está elaborando a nivel de la universidad, pero lo más corriente que se ha visto en las experiencias internacionales son, bueno, obviamente el mantenimiento del edificio, que eso va inherente al contrato, o sea, la empresa construiría, pero aparte tiene que mantener el edificio, porque por la propia forma de contratación el privado se quiere asegurar que el edificio esté en condiciones, porque si no, no cobra, claro, anualmente. Entonces, claro, obviamente que el mantenimiento seguro. Después hay otros servicios que son más probables que se cedan, como puede ser obviamente el tema de los insumos, yo que sé, la telefonía, cosas así, que es verdad que hoy el hospital muchos de esos servicios ya los tiene tercerizados. Pero incluso se podría avanzar sobre otros que hoy no están tercerizados, como son la limpieza, la vigilancia, yo que sé, temas de la historia clínica de los pacientes, sí, o sea, sí, se podría avanzarse sobre otros servicios que nos preocupan mucho. Igualmente, en términos generales, me parece que lo que está detrás de todo y lo que nos preocupa, y por eso también decimos que es una privatización o que es una privatización encubierta, porque no es tan claro a veces, por esto que decía, es que en realidad va a haber varias empresas privadas, porque estas cosas no las hace una empresa sola no tiene la capacidad de construir, mantener, claro, y etcétera, claro, a lo largo de un contrato de tantos años, pero lo que sí, todas estas empresas, este conglomerado de empresas, se van enriqueciendo muchísimo con lo que son los dineros públicos. Entonces, una obra que podría salir 120 millones de costo, pongámosle un poco más, si considerás que en realidad lo va a hacer un privado, una obra tradicional, si fuera obra tradicional,
un poco más te va a salir, ponele 200 millones de dólares. Esta obra podría estar saliendo entre 8 y 9 veces más si se hace por PPP, si tomamos lo que es más o menos el rango de otros países donde los hospitales han salido entre 8 y 10 veces más. Entonces, obviamente que lo que nos preocupa es que va a haber mucha gente que se va a enriquecer a costa del dinero de todos los uruguayos, sí, que va a terminar gastando 8 veces más el Estado uruguayo simplemente por una decisión de lo que es el Ministerio de Economía o el Ejecutivo en su conjunto, de, bueno, no generar más deuda en este periodo, ¿no? Entonces, en realidad nosotros creemos que es un tema de prioridades y que el gobierno debería aceptar o, vamos a decir, elegir que el pueblo uruguayo gaste menos en un hospital en buenas condiciones, ¿no? claro. Es decir, los estudiantes son partidarios de que sea la propia universidad, o por lo menos que el Estado financie en parte esas obras. Sí, obviamente. Nosotros acompañamos lo que fue una propuesta de la UTHC de financiamiento, que claramente es una propuesta, ¿no? Podría haber otras similares, sí. puede salir dinero de la caja de la reserva del Estado y el Estado poner, yo qué sé, 20 millones de dólares por año y pagar el hospital. Sí. Pero la propuesta esta que hacía la UTHC estaba muy buena porque tenía un argumento político detrás muy fuerte, que implicaba que a la universidad se le exoneraran por 10 años del 50% de los aportes patronales que nosotros pagamos. Si se nos exonerara por ese lapso y por ese porcentaje de aportes, podríamos pagar la obra enteramente de la universidad. Lo cual demuestra que obviamente el hospital no es una prioridad para este gobierno, porque si no, tan solo con ese detalle, hoy la universidad paga cerca de 40 millones de dólares por año solamente de aportes patronales, que son dineros que vienen a la universidad y vuelven a las arcas del Estado, porque se pagan como seguridad social. Claro. Y esta propuesta, lo que yo decía de por qué es un argumento político fuerte, es porque la universidad y ANEP son de los organismos estatales que más porcentaje a la seguridad social pagan, que pagan 19,5% de su masa salarial, mientras que, por ejemplo, las universidades privadas y la educación privada toda paga 0 pesos. Ese tema ha estado en debate en el año pasado, ¿no? Estuvo en debate, ¿no? Sí, que sí. a nivel el tema de las donaciones. Exactamente, sí, sí. Sí, si volvemos al argumento anterior, ¿no? Todos los uruguayos estamos financiando la seguridad social de los trabajadores de la educación privada. Y eso también, ¿no? O sea, es como de nuevo el mismo argumento, de nuevo se está priorizando lo privado por sobre lo público y de nuevo está pagando el pueblo uruguayo. Hay un detalle que no es menor, que capaz que no da para ahondar en la entrevista, pero es un dato muy elocuente, que es ¿por qué decimos que todos los uruguayos lo pagan? Si al Estado lo financiaran los privados, lo financiaran las empresas, capaz que decimos, bueno, alguna exoneración capaz que está bien que le toque. Sí. Pero el problema es que al Estado lo financia el pueblo uruguayo, los trabajadores del Uruguay, los estudiantes del Uruguay, la gente desempleada del Uruguay, toda esa gente es la que está aportando al Estado. Porque cerca del 60% de la recaudación del Estado proviene del IVA, que el IVA lo paga todo el mundo, el jubilado, el que trabaja, el rico, todo. Entonces, a uno ahí es donde le queda ¿no? la incertidumbre, o por lo menos la suspicacia de decir, bueno, si realmente queremos financiar, o sea, ¿a quién estamos en definitiva beneficiando? ¿Al privado o al público? Con todas las medidas que se toman. Entonces, un poco esa es como el argumento de por qué la federación también está en contra de este mecanismo. ¿Y qué pasa en interno de la universidad con esta propuesta? Por ejemplo, con los estudiantes, en general con la comunidad universitaria. Este temor que se tiene, ¿ha calado en interna? ¿Todavía hay tiempo para poder, entre comillas, convencer a nuestros pares? Sí, claro que sí. Nosotros hemos tenido, en lo que fue el año pasado, sobre todo una fuerte campaña de concientización. Tuvimos una movilización que también pudimos llegar a muchos compañeros. Obviamente que falta, no están los 100.000 estudiantes de la universidad en la calle, los 120.000, pero es una preocupación que uno habla con cualquiera, un estudiante de una facultad que tal vez no tiene nada que ver con el hospital de clínicas, y es una preocupación que llega. Así como le llega al vecino, que uno se acerca en una feria a volantear y es una problemática que
que cala hondo también a la interna universitaria. Entonces sí estamos a tiempo de derrotar esta propuesta. Nosotros desde el movimiento también somos parte del movimiento Todos por el Clínicas, y algo que también vemos como positivo es que esta es una PPP que nosotros podemos derrotar, que todavía estamos a tiempo de derrotar, y en ese sentido puede ser un aliciente, un buen ejemplo para otros compañeros que están también luchando contra privatizaciones en sus sectores, para ver que, bueno, que no está todo perdido, ¿no? Que todavía los uruguayos ya defendimos los servicios públicos en décadas pasadas y todavía estamos a tiempo de defenderlos. Ahí va, pues estamos hablando del hospital universitario que yo creo que llega a los sectores más pobres, ¿no? Y no solo de Montevideo. No, claro. Obviamente que las personas, los usuarios que se atienden en el hospital, podrá haber casos donde, bueno, son derivaciones de cosas muy particulares, pero en general son usuarios de ACE y son de los sectores más vulnerables. Y también, como tú decís, muchos de los usuarios que vienen son del interior. Que a veces no, digo, también hay toda una lógica, ¿no?, en lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, que bueno, también eso da para otro tema, sí. Pero hay toda una lógica ahí donde a veces no hay camas en los sanatorios, o no se puede recibir a tal paciente porque no es de esa mutualista o lo que sea, y hay todo un tránsito de pacientes que a veces, obviamente, el lugar que siempre los recibe es el hospital de clínica. Y eso también es un problema, pero bueno, es un problema porque no tenemos la capacidad para dar respuesta a eso, por el tema de edilicio, pero también por el tema presupuestal que está totalmente anidado a la situación del hospital. Hoy no. El hospital no estaría en estas condiciones si hubiera tenido una correcta inversión a lo largo de los años, que obviamente no la ha tenido. Claro. Valeria, te agradecemos que hayas venido a la herramienta del programa de AFUR. Y bueno, la idea es continuar con estos temas, informando en lo que queda de este mes sobre cómo avanza el tema del proyecto de PPP para clínicas. Hasta la semana que viene.